Fotorretrato. Ahí Te va está a empezar a avisando. grabar. Sí. Guía para que mutee su micrófono para no sé. empezar. Goditz. ¿Qué foto quieres hacer? No, Espérate. estoy viendo. Ahí está. Ahí empezó a grabar. Ya, ahora voy a empezar a transmitir. Hola. No estoy muy segura si está transmitiendo. Ahí está, ya estamos. Ahí estamos transmitiendo. Bueno, primero que todo queremos darles la bienvenida a quienes se conecten a esta transmisión y a quienes la vean en el futuro a través de las páginas por las que va a quedar registrado. Esta es la segunda actividad de participación ciudadana del proyecto Rescatando Memorias Científicas de Chile, diagnósticos del estado de archivos de museos universitarios de ciencia de la región metropolitana, iniciativa financiada por el Fondo del Patrimonio Cultural del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Mi nombre es Camila Plaza, yo soy estudiante de doctorado en estudios de museos en de la Universidad de Leicester y soy la encargada, la investigadora responsable de este proyecto y tengo el agrado de ser la presentadora de esta actividad. Antes de empezar y de presentar a quienes me acompañan, me gustaría hacer una pequeña presentación del proyecto para que nos ayude a situar las preguntas y las conversaciones que tendremos con quienes están aquí en este día. Desde hace un tiempo, las humanidades y las ciencias sociales han tomado en cuenta el lugar del archivo para pensar la memoria y el patrimonio. Considerando entonces el creciente valor que los archivos y su discusión tienen en nuestro país, nuestro proyecto se inició a partir de una premisa muy sencilla. Para conocer la historia de los museos universitarios en Chile, es fundamental preguntarse por el archivo. En este cruce entre la inquietud por la historia de los museos y la preocupación archivística, que surgió la idea de desarrollar un diagnóstico que permitiera conocer la forma en que los museos han abordado, o no, la práctica archivística. Para conversar entonces sobre la memoria, los documentos y los museos universitarios, contamos con el honor de tener la participación de Iván Oyarzún, que es director ejecutivo del Museo de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, con Bárbara Valencia, que es curadora y coordinadora del Museo de Embriofetología de la Universidad de Santiago de Chile, con Catherine López y Romina Vázquez, que son respectivamente conservadora y bibliotecaria del Museo Nacional de Medicina de la Universidad de Chile, con el profesor Julio Cárdenas, que es el curador y el encargado del Museo de Anatomía de la Universidad de Chile, con Danilo Cepeda, que es el curador del Museo Entomológico Luis
de la Universidad de Chile también, y como invitado especial nos acompaña desde la ciudad de Concepción el profesor Juan Carlos Ortiz, que es curador y encargado del Museo de Zoología de dicha casa de estudios. Además, la mediadora, quien va a estar a cargo de la conversación y de guiar esta discusión, está Natalie Calderón. Ella es la encargada de participación ciudadana de nuestro proyecto y es mediadora patrimonial de la Sala Museo Gabriela Mistral de la Universidad de Chile, donde se desempeña hace ya bastante tiempo y tiene una amplia experiencia desarrollando proyectos de participación y de patrimonio. Así que yo estoy muy feliz de dejarlos a todos ustedes a escuchar esta conversación acerca de los museos y sus desafíos archivísticos. Así que yo le doy en ese sentido el pase a mi compañera Nat. Muchas gracias, Cami. Bueno, agradecer nuevamente a los invitados e invitadas a este foro, donde seguramente vamos a tener una conversación muy enriquecedora en torno a las experiencias de cada una de las instituciones. Nada, solamente invitarles a que aprovechemos este espacio de encuentro. No siempre tenemos este espacio de conocer lo que están haciendo nuestras instituciones como pares en el fondo, dentro de las universidades, y seguramente van a salir muchas ideas e incluso pueden aparecer ahí actividades conjuntas, ¿ya? Bueno, comentar un poco la dinámica de la actividad. Vamos a realizar 3 preguntas y cada participante tiene 3 minutos para responder cada pregunta en cada una de las rondas en el fondo, y al final de la ronda ahí vamos a dejar unos minutitos también para posibilidad de réplica, si alguien quiere comentar lo que dijo algún compañero o compañera durante la ronda. Entonces vamos a partir, ya habíamos definido el orden previamente, con la primera pregunta: ¿cómo se podría entender la memoria en un museo de ciencias y qué piensan sobre resguardar esa memoria? Vamos a partir con Iván Oyarzún, director del Museo de Química y Farmacia de la Universidad de Chile. Bueno, yo voy a tomar el tiempo. Cuando levante la manito ahí con el icono, significa que les queda 1 minuto para responder esa pregunta y para que vayan ya cerrando la idea. Iván. Hola, buenos días a todas y todes. Primero que todo, agradecer la instancia de participación. Yo no sé si ha habido otra instancia en que se han juntado los museos científicos en Chile. No están todos, sí, pero la gran mayoría. Y creo que eso es súper importante de destacar. Saludar a las y los colegas que también participan en este foro y a quienes ejercen y trabajan en museos relacionados con las ciencias. Con respecto a tu pregunta, surgen varias como ideas al momento de hablar de la memoria científica, ¿no? Y lo que compete principalmente yo hablar desde el Museo de Química y Farmacia. También colaboro con la gente del Museo de Medicina, los conozco súper bien. Hemos participado en hartos proyectos. Y claro, lo que compete principalmente el Museo de Química y Farmacia, la memoria es un espacio complejo, súper diverso. La memoria de los museos universitarios en particular, también son la memoria como de Chile. Yo creo que eso es importante destacar. En tanto hay mucho saber, producción de conocimiento que está súper ligado a la historia de este país. Hay museos como el de Anatomía, ¿no? Que es súper antiguo, el Museo de Medicina y el Museo de Química también, y rescatan ese trabajo, esa producción de conocimiento. Pero los museos también, y creo que eso es otro elemento importante, acercamos a la comunidad a esa memoria. Y creo que es la función que en general nos compete, ¿no? Y por qué es importante, creo, destacar ese trabajo de la memoria científica, tiene que ver precisamente con eso, con la posibilidad de acercar hacia las comunidades, considerando también el rol de la Universidad de Chile en lo largo de su historia. Hoy en día es mucho más complejo, pero por lo menos durante gran parte del siglo XX, ¿no? Una institución muy ligada al rol del Estado en la producción de conocimiento. Y creo que principalmente es eso, ¿no? Es como destacar esa producción y ese vínculo que tenía la universidad también, ¿no? Ese trabajo de extensión universitaria que se hacía antiguamente y que hoy
creo que los museos también estamos buscando hacer. En general eso para mí es importante no solo desde la producción del saber, porque también creo que es necesario desde la posibilidad del conocimiento interdisciplinario que hoy en día destacan estos museos. Aquí estamos con gente que proviene del área de las ciencias, pero también nosotros otro lado que venimos desde las humanidades, de las ciencias sociales. Y los museos hoy en día también son eso, ¿no? Espacios de intercambio de conocimiento, de producción y de rescate de esa memoria que una y otra vez nos dice cuán importante es la ciencia y cuán está la ciencia, ¿no? En situaciones que son desde la cotidianidad. Y creo que acercar la ciencia desde esos lugares creo que es fundamental y necesario. Muchas gracias, Iván. Súper exacto en el tiempo. 3 minutos en punto. Súper interesante lo que mencionas, sobre todo esta idea de acercarnos a la comunidad, que es también el rol de las universidades, ¿cierto? Y esta noción como de ciencia pública que se interpreta ahí. Y también a propósito de la nueva definición de museos que apareció ayer, ¿cierto? Que también deberíamos revisar e incorporar. Bueno, ahora le damos la palabra a Bárbara, encargada del Laboratorio de Embriología Humana de la USACH y representa al Museo de Embriología de la misma institución. Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, es un placer estar aquí presente en esta actividad. Estamos muy contentos también de que nos hayan invitado y para poder participar, porque nosotros, a diferencia de los museos que comentaba Iván, nosotros somos un museo que está recién comenzando, ¿no? Llevamos más allá de 10 años funcionando. Entonces, todas estas instancias de poder compartir con otros museos, más encima del mismo tipo, museos científicos, encontramos que es una instancia súper enriquecedora. Y esperamos que se logren algunas instancias de colaboración entre nosotros. Con Iván ya hemos tenido una pequeña conversación y esperamos que en algún momento se pueda concretar alguna idea, pero la idea es siempre ir avanzando. Bueno, en relación a las memorias, nosotros nos vamos si bien compartimos lo que comentó Iván recién, también nos vamos por la parte intangible de la memoria, porque está bien, cada uno de nosotros tenemos diferentes muestras, diferentes elementos que nosotros tenemos en exposición, y eso es tangible, uno lo puede tocar, pero lo intangible también tiene que ser resguardado de alguna u otra forma. Por ejemplo, personas que han vivido diferentes tipos de sucesos durante su vida y que pueden transmitir este conocimiento a las personas que no lograron o que no tuvieron la oportunidad de vivir estos procesos. Nosotros, por ejemplo, acá en el Museo de Embriología, todavía tenemos las experiencias vividas por el creador del museo, el doctor Jaime Perea, y poder conversar con él y tener acceso a todo lo que él vivió para el proceso de generación de todo lo que era el museo y la relación del público con el conocimiento embriofetológico es súper enriquecedor. Y eso, las memorias nosotros tenemos que tratar de, como museo, tratar de almacenarlas para poder transmitirlas y educar a la población. O sea, nosotros como museo deberíamos ser como una, entre comillas, máquina del tiempo, una ventana hacia el pasado, de las cosas que han sucedido en una u otra ocasiones, y respecto a eso, encontrar un mejor futuro. O sea, encontramos que el resguardo es súper fundamental, y nosotros como museos tenemos el deber de evitar esta pérdida, de evitar que se pierdan este material, ya sea lo tangible y lo intangible. Muchas gracias, Bárbara. Es súper interesante lo que comentas sobre esta idea de guardar la memoria de la institución misma, ¿cierto? Que también nos sirve para el desarrollo futuro de la misma institución. Y esto de evitar la pérdida, de guardar la memoria. Bueno, siguiente es Catherine del Carmen, conservadora y restauradora del Museo Nacional de Medicina, Enrique Laval de la Universidad de Chile, y Romina Vázquez, técnico bibliotecario del mismo museo, también del Museo de Medicina de la Universidad de Chile. Buenos días a todos y a todas. Agradecer la invitación a esta actividad y poder reunirnos como parte de los museos universitarios. Agradecemos harto esta instancia de
de poder eso, permitirnos conversar y plantear ciertos temas que a todos nos unen. Nosotros más que nada entender nuestra memoria, como ya han dicho, somos los resguardadores de esta memoria, el museo más que nada es de la historia también de Chile, que tiene mucha relación con nuestra salud pública, con nuestra salud, con nuestra sociedad, que obviamente que siempre se identifica la medicina como parte de un grupo selecto de personas, se podría decir, de la ciencia, pero que también hoy en día debe demostrarse, y nos corresponde a nosotros, que no solamente es solamente ciencia, sino que también es salud pública de Chile y de la historia de Chile, y que es también parte de la vida diaria de la persona que pertenece a esta sociedad, a los mismos profesionales, al entorno, todo tiene relación para construir nuestra historia, y nosotros como museo, ese resguardo y también difusión nos permite eso, establecer que no solamente la ciencia pertenece a un grupo, sino que pertenece a toda nuestra comunidad, a todo nuestro pueblo, y con ello también se ha construido una historia que es súper importante y que también va relacionada con la educación, con resaltar no solamente a médicos, sino que también a mujeres, a funcionarios, a profesionales que muchas veces se mantienen en cierto desconocimiento y que hoy en día nos corresponde a nosotros presentar y demostrar a nuestra sociedad hoy en día. Muchas gracias, Catherine. ¿Catherine o Romina? Catherine. Catherine, ya. Sí, la Romina. Sí, las estaba confundiendo. No, súper importante lo que están diciendo. O sea, durante la pandemia tuvimos esta discusión de la importancia de la memoria de la salud pública para poder también tomar las decisiones en el presente, ¿cierto? Y que tal vez algo que se ha dejado un poquito de lado. Y bueno, también se repite esta idea que también es súper bueno que todos estamos conscientes de la importancia de los museos y nuestro vínculo, nuestro rol y nuestro deber con la comunidad y con toda la sociedad. Muchas gracias. Danilo Cepeda, curador del Museo Entomológico Luis Peña de la Universidad de Chile. Buenos días. Bueno, respecto a la pregunta, ¿cómo entender la memoria en un museo de insectos? Yo lo entiendo básicamente como el preservar, el dar a conocer y el resguardar es parte de nuestro acervo cultural en relación a un grupo de animales que son muy poco conocidos, como son los insectos, que sin duda son los animales más numerosos y menos conocidos en todo el mundo. Preservar esta memoria necesariamente decanta en un estudio científico a secas, ¿sí? Pero también esta memoria puede darse a conocer a través de la propia extensión que tiene la facultad, donde damos a entender a aquellos insectos en su relación con el medio y con las personas, ¿sí? Tanto desde el punto de vista económico, ecológico y en otras áreas del saber. ¿Qué pienso de esto? Si nos atenemos a la pregunta. Sin duda que es un valor importante para el desarrollo de nuestro país, para el desarrollo de la sociedad. Es un aporte valioso que sin duda va a contribuir no solamente un conocimiento tal vez técnico y muy especializado, sino que va a contribuir a dar a conocer parte de nuestros animales que desafortunadamente pasan muy inadvertidos. Y en ese sentido, la colaboración tanto de los estudiosos de acá de Chile como del resto del mundo, porque en realidad, desafortunadamente, nuestro museo más conocido fuera que el mismo Chile, tenemos un grupo reducido de personas que están interesados en él. Apoya el estudio de estos animales y después esto se da a conocer, también desafortunadamente por medios muy específicos, pero tratamos de contrarrestar esto precisamente con nuestras labores de extensión.
En conclusión, el acervo cultural de animales desconocidos y absolutamente positivo desde el punto de vista del avance del conocimiento para nuestro país. Gracias, Danilo. Claro, de hecho, es posible vincularlo ahí, por ejemplo, con el patrimonio natural, donde se están haciendo investigaciones bien importantes para la conciencia del cambio, la crisis climática que estamos viviendo, así que también los museos científicos tienen ahí un rol súper importante. Muchas gracias. Julio Cárdenas, director del Museo de Anatomía de la Universidad de Chile. Julio está silenciado. Buenos días. La muestra en realidad de la memoria nuestra parte de una colección que es parte en realidad del mismo observador. O sea, nosotros tenemos muestras que son secciones del cuerpo humano, de las mismas personas que van a ir a observar esta colección, y que parte de una investigación misma sobre su propia historia del museo, del coleccionismo, que trata de posicionar realmente esto tanto a la comunidad interna de la universidad, comprendiendo que somos un museo universitario y que se va surgiendo posteriormente como tal, pero también como una forma de posicionar este conocimiento científico hacia afuera, hacia la comunidad externa, hacia nuestro país, y comprendemos, por lo tanto, que este proceso del coleccionismo, de ir adquiriendo estas preparaciones anatómicas, que tienen una orientación inicial, más bien desde el punto de vista docente, desde el punto de vista de formación de profesionales del área de la salud, va adquiriendo una importancia en la memoria de un país, cómo se va generando la ciencia, cómo se va modificando, cómo van adquiriéndose a través del tiempo estas tecnologías para no solo conservar el cuerpo humano, sino que también para ir enseñando este cuerpo humano a través de estas piezas de museo. Eh, Esta memoria se va consolidando muy lentamente, incluso sin que sea patente para las personas que han colaborado en ella, muchas veces por iniciativas personales y no a través de una institución detrás que tenga como objetivo realmente crear un museo propiamente tal. Y eso hace que justamente su propia investigación sobre su propia historia tenga una importancia radical en la naturaleza misma, entonces, de estas colecciones. Por ello, se va adueñando en realidad de una bandera de lucha, de trabajo, donde, igual como el ejemplo de muchos de ustedes que vienen del ámbito del museo, hace que sean iniciativas personales las que logren realmente apañar y fortalecer el trabajo en este tipo de instituciones. Acá partimos nosotros de un ámbito que es más bien académico y docente. Muchas gracias, Julio. Rescato acá, bueno, obviamente súper importante todo lo que mencionó. Bueno, continúa este vínculo con la inclinación al vínculo con las comunidades, y en este caso, el vínculo hacia el interior, como un museo docente, ¿cierto? Que de repente no es tan aprovechado, pero ahí los estudiantes de pregrado, posgrado tienen material súper rico para poder aportar ahí en los aprendizajes de sus profesiones, ¿cierto? Otra cosa que también rescato es esta noción de las iniciativas personales. Creo que es algo que pasa mucho en todas nuestras instituciones, que como no hay, no hay políticas claras de museos al interior de las universidades en relación al patrimonio, en relación a los museos, pasa mucho por las iniciativas personales. Y las voluntades también que tengamos para llevar adelante los proyectos. Bueno, la siguiente persona es Juan Ortiz,
curador del Museo de Zoología de la Universidad de Concepción. Agradezco a Camila por la invitación y me alegra estar con una serie de otros colegas, digamos, que están a cargo de diferentes museos. En general yo diría, como esto de la memoria, que nosotros en ciencia no lo usamos tanto, pero tenemos los equivalentes, ¿no? Que la memoria que guarda un museo de historia natural son sus colecciones, ¿no? En el caso nuestro son colecciones ya sea de animales o plantas, y esto justamente comienza, como decías tú, en los museos, que aparecen justamente como el objetivo de poder guardar y proteger este patrimonio natural, pero también las universidades comienzan a realizar sus propias colecciones. Es muy probable que inicialmente son colecciones docentes, ¿sí? Pero luego con el desarrollo de esta, y además agreguemos el arribo de nuevos investigadores, ¿sí? Se hace ver de que justamente ahora, como producto de estas investigaciones que realizan, también ellos obtienen un material biológico que desean conservar. Y inicialmente lo conservan cerca de su quehacer, en las universidades. Aquí voy a hacer un comentario, diría, complicado, porque realmente estas colecciones que nacen justamente al alero de cada uno de nosotros individualmente como investigadores, desgraciadamente una colección para que se mantenga tiene que tener continuidad. Y si esta está muy apegada a un investigador determinado, yo ya he visto, no voy a decir cuántas ni dónde, pero colecciones que finalmente se han perdido, ¿sí? Porque se mantiene mientras está esa persona que quiere llevarla a cabo. De ahí que yo siempre me he planteado de que las colecciones, y sobre todo la historia natural, incluso las arqueológicas o paleontológicas, deben tener una institucionalidad que le permita mantenerse en el tiempo. En el caso nuestro, porque el Museo de Zoología de la Universidad de Concepción, afortunadamente esto comenzó en el año 1955 y se ha mantenido hasta el día de hoy. Y se ha mantenido con un espacio físico y con personal que está a cargo de la mantención de estas colecciones, cosa que habitual no sucede en general en nuestras universidades, porque así como yo muestro bien este asunto del Museo de Zoología o el herbario, pero también tenemos aquí una colección arqueológica, que, bueno, además de decir de que a partir de 1963 desapareció, porque la antropología, los estudios que eran, sobre todo antropólogos que son medio peligrosos, y recién se retomó incluso la enseñanza de la antropología a partir de los años 90. Pero había toda esta colección que ha logrado sobrevivir, pero yo encuentro que tampoco ha tenido, digamos, una buena mantención. Así que esta memoria, si no se cuida, se pierde. Y yo diría, en el caso de hoy en día, el haber mantenido estas colecciones en museos, tanto públicos, privados o universidades, permite, en el caso de la flora y fauna, no solamente conocer diferentes especies que se encuentran en el país, sino que también nos permite ahora, a partir de esta memoria que quedó, poder inferir a su vez cuáles han sido los cambios que han sucedido en nuestro antropoceno, en nuestra comunidad actual ecosistémica. Que hoy en día, como dice alguien, hay especies que se encuentran solamente en los museos y ya no se encuentran en el ambiente natural. Así que esta memoria a conservar es justamente las colecciones que nos sirven para interpretar lo que ha habido, dónde ha habido, y compararla con lo que hoy en día está sucediendo. Eso sería más o menos, yo, fundamentalmente, lo relacionado con la memoria de lo que significa el museo, en este caso el Museo de Historia Natural. Muchas gracias, Juan Carlos. Volvemos nuevamente a la idea del peligro, el peligro en el que están nuestras colecciones y claro, y la falta de políticas, recursos incluso que permitan mantener a los museos en buenas condiciones. Bueno, creo que es algo que se ha repetido en esta ronda. No sé si alguien quiere
comentar algo de lo que se mencionó ahora en esta pregunta? Iván. Sí, son súper interesantes escuchar las reflexiones porque son espacios que, claro, uno que tendería a pensar como de las ciencias, ¿no? Lo hacen desde distintos lugares y creo que eso es hermoso, es maravilloso y es como las posibilidades, ¿no? Que tienen distintos espacios que convergen en un concepto que es las ciencias, pero que se amplían en cuanto a su interés de colecciones. Y creo que es también interesante ver cómo todos un poco recurren, hablamos un poco de lo mismo, ¿no? De las transformaciones que han sucedido en estos espacios, ¿no? De ese interés como inicial de resguardar el patrimonio con una intención más bien coleccionista, ¿no? Como más parecido como un gabinete de curiosidades, como nos pasa a muchos de nosotros cuando nos encontramos cuando hacemos la memoria de nuestra propia memoria, ¿no? La memoria de nuestro propio museo, nos encontramos con ese interés como de coleccionar y no con un afán como hoy en día, y creo que Natalie lo mencionó también, ¿no? El nuevo concepto de museo, cómo consideramos estos espacios, ¿no? Cómo se actualizan, cómo se resguarda esa memoria, esas colecciones, a partir de una posibilidad, y que creo que es súper importante ahí mencionar como el vínculo con la sociedad misma, ¿no? Que la sociedad misma está como, nos requiere constantemente de ir como adaptándonos como espacios de resguardo de la memoria, no solo como desde lo físico, ¿no? Desde la institución física, sino que también como desde nuestras propias posibilidades de vinculación, ¿no? Y de cómo mostramos ese patrimonio, que creo que es súper interesante como de destacar, ¿no? Cada uno haciendo la ciencia y como decía el profesor Juan Carlos, ¿no? Como no caer en esta cosa de que tiene que ver como con, como solo estos ciertos personajes, ¿no? Que tienen la intencionalidad y que ojalá las colecciones no desaparezcan al momento de que ciertos investigadores dejen de trabajar. Claramente la institucionalidad es algo que nos pesa, creo que es una temática como transversal, ¿no? Carecemos absolutamente de institucionalidad. Muchas veces los espacios somos los que trabajamos en los espacios y se reduce a eso y nos coartan muchas veces la posibilidad de investigar. Y eso, creo que es muy importante destacar eso, ¿no? Como los museos han ido transformando en espacios cada vez mucho más complejos, se han ido museizando, por así decirlo, ¿no? Que parten de una forma más de coleccionista y se transforman en espacios que están sí o sí vinculados con la comunidad y creo que eso es súper importante destacar. Gracias, Iván. ¿Cami? Sí, agradecer a todos sus comentarios, ha sido muy enriquecedor. Yo solamente quería hacer un comentario como para invitar a atencionar y a pensar, no para resolver en este momento, porque creo que hay en todas las respuestas unos cruces que creo que hay que pensar detenidamente y que son las distinciones que podemos hacer entre memoria y historia y las distinciones que podemos hacer entre historia y preservación. ¿Cómo podemos distinguir cada una de esas dimensiones? ¿Cuáles serían como las especificidades entonces de pensar en una memoria científica o en una historia científica o en una preservación de la ciencia? Y creo que si bien son conceptos que están entrelazados y se interconectan y se superponen, creo que como que mi comentario va como a que hay allí una complejidad que también tenemos que, especialmente para quienes estamos interesados en, investigativamente en estos espacios y en los problemas museológicos y patrimoniales, que creo que ahí hay una invitación a profundizar. Me gusta mucho ver cómo entre todas las personas que conviven distintas disciplinas y distintas profesiones y distintos saberes científicos, hay una inquietud por la salida hacia de cómo en el fondo este conocimiento que se tiene en los museos sale a la comunidad o a quienes está llegando, si es a los científicos, a la universidad interna o externa. Creo que esos son inquietudes que son compartidas, entonces me emociona ver cómo se pueden ir generando esos cruces en distintos espacios que son muy distintos, son muy diversos y son muy diferentes entre sí. Así que ese es mi comentario. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, Cami. ¿Hay algún otro comentario o pasamos a la siguiente pregunta? Bárbara. Sí, más que nada recalcar de que a pesar de que
cada uno de los museos que estamos presentes acá tenemos diferentes enfoques al resguardo de la memoria. Siempre me di cuenta con cada una de las respuestas que tenemos muchas cosas en común, como iniciar desde una colección y que después se fue museologizando, tal como dijo Iván recién. Entonces, encuentro que eso es muy importante, ver que a pesar de que tenemos algunos enfoques muy diferentes en algunos casos, igual llegamos como a una misma conclusión, partimos desde una misma base. Sí, gracias, Bárbara. ¿Alguien más? ¿No? Ya. Vamos a pasar a la siguiente pregunta entonces. Bueno, durante este proyecto se realizaron varias entrevistas y reuniones donde ustedes participaron y donde se les consultó sobre los archivos y particularmente sobre el resguardo de los papeles en tanto materialidad. Aquí queremos preguntarles qué les pasó con esas preguntas, si habían pensado en torno a esto. Aquí apuntamos mucho más como a la, bueno, todas las preguntas, pero a la experiencia, qué les pasó, les chocó, tal vez ya lo tenían resuelto. ¿Qué les pasó con eso? Iván. Ya. Oye, es una pregunta difícil en tanto yo soy muy respetuoso de las disciplinas. Como cuando la Cami fue al museo y fueron a investigar el trabajo documental, yo siempre dije, yo no vengo del área de la archivística ni de la documentación. Por lo tanto, era un campo bastante complejo que honestamente, y tiene que ver también con el tema de los recursos y el capital humano, que creo que a todos nos pesa, que también es una temática transversal con respecto a cómo debería funcionar idealmente los museos, ¿no? Cómo debería estar como idealmente organizado, qué función deberían cumplir ciertos profesionales, y bajo esa lógica es súper difícil como lograr como eh, concretar ciertas tareas, ¿no? Y en el caso del archivo, desde ese lugar, nosotros no habíamos trabajado salvo la colección de archivos fotográficos, que actualmente está en un proyecto como ejecutándose, que los invito también a participar y a ver como la exposición virtual que tenemos sobre fotografía, que también es una forma, ¿no? de documentar ciertas instancias, celebraciones, actividades, docencia, y se nos abre un mundo. Y cuando la Cami hace ese trabajo como de pesquisa un poco, de mirar el archivo que tenemos, es como abrir una caja de Pandora, ¿no? Como con salen ciertas como... sale conocimiento, sale ideas, sales quehaceres, y uno que muchas veces tiende al error de pensar que está inventando constantemente la piedra, como perdón, la rueda, como, perdón, la rueda, así como inventando que hacer cosas nuevas cada vez que uno agarra como o trabaja en un espacio, es complejo, es complejo. Entonces, creo que esa posibilidad que hable el trabajo nos empuja y nos lleva a un desafío, ¿no? Que es como trabajar desde otro lugar. Eh, Creo que también por eso es importante constantemente que cada institución tengamos nuestra memoria, para que los que vengan el día de mañana puedan seguir trabajando en base a lo que ya se ha hecho y no pensar siempre que no se hizo nada antes de nosotros, que creo que eso nos pesa constantemente. Pero lo más complejo creo que es eso, ¿no? El capital humano, los profesionales también, porque ojo, en Chile carecemos muchas veces de formación de profesionales que se dediquen a la documentación. Y ahí hay que ser súper respetuoso y súper responsable del trabajo que se hace, porque a veces, y nos ha pasado muchas veces, malos trabajos implican errores que son muy difíciles de resolver. Y eso, creo que en general, ¿no? El desafío, ¿no? El empuje que nos lleva a abrir, como te decía yo, esta caja de Pandora, que es el archivo en nuestro caso, nos invita a un desafío, más que otra cosa, ¿no? Un desafío como permanente, trabajar sobre otro patrimonio, ¿no? Que está más allá de los objetos, que está más allá de la colección de la biblioteca, ¿no? Que es un mundo bastante complejo, pero hermoso de trabajar. Eso. Muchas gracias, Iván. Y rescato sobre todo esta frase que anoté como textual, dice, es una forma de documentar y resguardar la memoria del museo, ¿cierto? El papel es sumamente frágil y se puede perder
por una inundación, por un incendio, y ya nos quedamos sin memoria. Entonces, también hay como esta como conciencia a lo mejor de cómo si un papel desaparece, se pierden muchas cosas. Y cómo eso, o sea, resguardar el papel, este otro patrimonio que tú dices, nos permitiría saber qué hicieron quienes estaban antes en nuestra institución. Muchas gracias. Seguimos con Bárbara. Bueno, en realidad tengo que admitir que yo no provengo del mundo de la museografía. Entonces, cuando me topé con este proyecto, nos invitaron a participar y ver el tema de la documentación y los archivos, yo realmente no sabía de qué se trataba. Este es un tema totalmente personal. O sea, yo vengo de formación desde el área de la salud, entonces encontrarme con esto de que los archivos tenían una importancia que yo no lo había considerado hasta el momento de esta entrevista, fue darme cuenta que existía un mundo más allá de documentar. O sea, hasta ese momento lo que hacíamos aquí en el museo era guardar documentación de las actividades que se hacen, de los elementos que tenemos en exhibición, de toda esta, como del quehacer diario del museo, pero no le habíamos dado la importancia de que esto corresponde a una memoria. Y ese ha sido el principal cambio de enfoque que hemos hecho ahora, desde esta serie de entrevistas. O sea, este cambio de enfoque igual ha sido importante porque nos ha permitido darnos cuenta de algunas falencias que nosotros tenemos en cuanto a la documentación y al resguardo de estas memorias. Si bien al momento cuando hicieron la visita para acá, las chicas que vinieron, se dieron cuenta que habían algunas cosas que las estábamos haciendo bien, como por ejemplo el resguardo, el respaldo de las cosas, tanto del papel como en lo virtual. Inclusive nos felicitaron por lo mismo, pero bajo esa misma premisa también nos dimos cuenta que teníamos falencias porque no todo lo estábamos respaldando en este caso. Y también nos dimos cuenta de la importancia de qué pasa si se pierde este material. O sea, si se pierde, por ejemplo, lo que tenemos en los computadores. Si se echa a perder el computador, no tenemos el respaldo o en un disco duro, o en papel, o en lo que sea. O también, como tú mismo decías, Natalie, el tema de que si todo está en papel, ¿qué pasa si hay un incendio? ¿Qué pasa si hay una inundación o algún otro suceso en el que se pierde este material? Eso básicamente es perder la memoria. Y con esto mismo nos devolvemos a la primera pregunta, es cómo nosotros la podemos resguardar. Y ese es nuestro rol como museo, de poder encontrar diferentes estrategias para poder resguardar esta memoria, ya sea a través de los diferentes tipos de respaldo o alguna otra cosa. Sí, gracias, Bárbara. Qué bueno que haya servido un poco para nutrir también como nuestro quehacer. Y bueno, tú dices que no vienes del mundo de la museografía, pero también esa es la gracia de este trabajo que es sumamente interdisciplinario, y desde todas las disciplinas se aporta una visión y se aporta algo. En el archivo trabaja una bioquímica, por ejemplo, y se dedicó a ver hongos en los papeles y otras, como todo el mundo biológico ahí que está metido o sea, en la materialidad papel. Así que de todas maneras enriquece mucho el trabajo. Catherine o Romina. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Soy Romina, mi compañera que habló anteriormente es Catherine. Y bueno, para nosotros, como escuchando ahí la experiencia, tenemos bastante experiencia con el tema de los archivos. Nuestro archivo está específicamente acondicionado para hacer archivo, o sea, se contempló el tema de la inundación, se contempló el almacenamiento, la digitalización para poder preservar, conservar y dar acceso en el fondo a toda esta información, democratizar la información. Nuestra complejidad yo creo que tiene que ver con dos cosas. Una, que es el recurso. Todo este archivo se implementó con fondos ADAI, que son fondos de archivo y museo de España. Luego hemos seguido trabajando con un par de fondar que nos permiten
digitalizar, y eso es básicamente porque la universidad no tiene recursos para pagar personal. Entonces nosotros, por ejemplo, esa es nuestra máxima complejidad, más allá, a diferencia de otros espacios que no tienen a lo mejor el personal específico o están recién armando este trabajo. Yo soy técnico en biblio, la Katy es conservadora, entonces todo el tema del papel, de la mantención, del almacenamiento, higienización, esos conocimientos los tenemos. Pero ¿qué nos pasa? Que pareciera que a esta sociedad no le importan tanto los archivos. No parece que fuera algo importante, no parece que hubiera algo que entregar, que mostrar, no es una prioridad en nuestra sociedad, yo creo. Así, esto es una crítica más allá de los archivos de museos, sino que socialmente tenemos esta complejidad que pareciera que esta memoria no le importa a las personas. Y frente a eso, en los espacios no hay un recurso de personal ni económico para poder seguir trabajando con estas colecciones, que hay muchas en muchos espacios en nuestra casa. Incluso nosotros hemos querido como hacer ese trabajo con Catherine, lo hicimos en la pandemia, de que cada persona en su casa tiene este patrimonio que nos cuenta la historia de cómo vamos evolucionando, de cómo como sociedad mostramos interés o aprendizaje en distintas cosas, y que sí lo podemos resguardar, que puede ser una fotografía, que puede ser un objeto, que puede ser un papel, un archivo, un carnet de control sano de los niños en la casa. Cada cosa nos cuenta una historia, y esta historia es importante porque nos muestra montones de cosas. Educación, salud, derecho laboral. A veces uno dice, oye, mira, en el Museo de Medicina puedo encontrar fondos documentales, por ejemplo, la casa de expósitos, que es lo que podría haber evolucionado hasta hoy día a un cename, y hemos tenido usuarios que vienen detrás de la historia de un abuelo, de una abuela que fue huérfano en Talca, que llegó a Santiago y que quiere saber de qué parte específicamente venía, en qué año, y son curiosidades quizás que no es lo más común de nuestras consultas de archivo, pero son respuestas que damos y que entregamos, y que se abre un mundo completamente distinto a lo que uno podría decir, pero es Museo Nacional de Medicina. No, hay montones de otras historias que aparecen a través de una fotografía, de un objeto, de la evolución del seguro obrero y de lo que hoy día tenemos derechos que antes no existían, y montones de cosas que son importantes. Y yo creo que esa complejidad frente a todo lo que es el recurso y todo lo que podíamos hacer, y como decía el profesor ahí, Juan Carlos, más allá de tener un usuario al que le importe, yo creo que nuestra tarea hoy en día es hacer que a muchos usuarios o a muchas personas les importe lo que nosotros tenemos como ciencia, porque cuentan una historia, y porque es importante para las decisiones que tomamos como país, como sociedad en un futuro. Así que eso. Gracias, Romina. No, súper interesante lo que estás diciendo. Bueno, volvemos aquí a la falta de recursos, falta de política. Es lamentable igual, pero también súper interesante lo que dices, que es nuestra tarea, que esto a alguien le importe, porque finalmente también lo dijiste tú, no son elementos neutros, no son cosas añejas, antiguas, que no tienen ningún sentido, sino que abren este mundo, abren las memorias y nos permiten hablar de los problemas que tenemos hoy. Tú mismo lo dijiste, hablar, bueno, lo mencionaron en la pregunta, permite hablar de la salud pública, de los derechos laborales, bueno, y de otros miles de temas que permite, bueno, el patrimonio, en este caso las memorias que se abren en los documentos de archivo, permiten hablar de conflictos que tenemos hoy. Entonces, claro, tenemos que hacer de alguna manera que a alguien le importe, a ver si podemos conseguir estos recursos o avanzar en política. Gracias, Romina. Seguimos entonces con Danilo. Bueno, en relación a las preguntas,
qué nos pasó y si habíamos pensado en esto. En particular, claro, fue un poco desconcertante porque era un mundo y un medio completamente alejado. Porque lo que yo entendía por patrimonio archivístico, yo la veía como una concatenación lógica entre estudiar este insecto, todas las metodologías que ello compete, presentar esto en una revista especializada, con un comité editor, recibir la crítica de los pares, para finalmente quedar esto publicado a la crítica de todo el mundo especializado en esta área, pero a la vez esos insectos que se estudiaron quedan preservados en nuestra colección. Yo entendía eso. Pero después me quedó un poco más claro, que en realidad apunta a tras bambalinas de todo ese estudio. ¿Ah? Entonces, vamos en pos de eso, de todo lo que llevó a esa publicación, todo lo que llevó a ese estudio en ese insecto, se debe preservar. Los manuscritos, las correcciones, los comentarios de tus pares de otros lados, la fotografía. En nuestra ciencia hay mucho dibujo, esos dibujos, los originales, porque esto afortunadamente decanta en una presentación virtual, ¿no? O sea, el trabajo está de libre acceso en todo el mundo, y por tanto lo que hay detrás es lo que no teníamos en realidad claridad del valor de lo que eso significa. Así que por tanto, y haciéndome suyo las palabras de Iván, esto es me gustó eso, desafío de trabajar desde otro lugar. Me pareció interesante esa propuesta, porque debemos darle un poco de espacio, precisamente de empatía, de ponernos en el interés del otro, de la otra persona, que es tan válido como el nuestro, y tratar de colaborar, sin duda, para poder, en definitiva, y como yo lo entiendo, el desarrollo lo más integral, lo más inteligente, lo más amigable posible para nuestra sociedad. Gracias, Danilo. Sí, bueno, tú mencionaste un concepto, el concepto de patrimonio archivístico, que en general es como muy poco abordado y que es primordial para el resguardo de las memorias de las instituciones. Generalmente los recursos del patrimonio se van a los monumentos. Ahora igual se está abordando el tema del patrimonio inmaterial, que es súper bueno, pero de cierta forma ha quedado de lado el patrimonio archivístico y el patrimonio bibliográfico, que es muy, muy, muy importante. Gracias, Danilo. Seguimos entonces con Julio Cárdenas. Ok. Sí, la verdad que también para nosotros ha sido como un desafío esto. Primero para comprender que la preservación, primero que los documentos son parte de un museo. La generación de documentos físicos requiere un desafío, y que primero es comprender que tiene una importancia como parte no solo de la exhibición, sino que también un poco de su memoria. Y en ello, en la medida que eso va sucediendo, luego se nos surge otro problema, que es dónde acopiarlo, dónde tener un lugar, tener acceso a personal que sea calificado y que pueda de alguna manera producir algún tipo de ordenamiento en ello, y para lo cual debe existir una estandarización para poder compartirlo con otros museos, cosas que nosotros no tenemos ni siquiera personal. Y que de cierta manera importa un desafío que es la digitalización, o bien el poder tener esa misma documentación en otros formatos que puedan resguardarlo en una nube, en otro tipo de situaciones en las cuales uno pueda preservar el material independiente que lo pueda tener físicamente.
Puede ser un CD, puede ser cintas, pero eso también necesita una actualización permanente y una retransformación de ese tipo de lenguaje en el cual este material está resguardado. Lo que nos lleva finalmente a que, en el caso nuestro, como dependemos, estamos dentro de la universidad en el fondo, y la universidad hay que comprenderle que es una institución que es muy vertical, donde muchas veces las autoridades deciden para dónde va el rumbo de esto, desconociendo muchas veces lo que significa un museo, no solo por una cosa de punto de vista de conocimiento, sino que también es algo más fácil de poder obviar, porque así no tiene necesidad de generar una problemática en relación, por ejemplo, con el financiamiento mismo del museo. Por lo tanto, hay un trabajo que uno tiene que hacer, que es el de justificar, buscar prioridades del trabajo que hay que hacer en un museo, y que muchas veces cuando los periodos de vida académica se establecen y se van posicionando, las autoridades cambian y vuelta de nuevo a empezar con un proceso de lograr este posicionamiento de las personas, y que muchas veces queda con una sensación uno mismo que el responsable de no haber logrado eso es en el fondo los que van a misa, en el fondo las personas que están pendientes, que están presentes, que están tratando de resguardar este patrimonio, como les decía, no solo de una institución, sino que también de un país. Esa es la problemática nuestra, personal, materialidad, financiamiento, una estructura, algo que guíe, algo mayor, más o menos también que produzca, porque no toda la gente, y eso lo estamos viendo, viene del mundo museográfico en particular. Gracias, Julio. Sí, de todas maneras, volvemos a estas carencias, lamentablemente. Sin ir más allá, no existe hoy día, por ejemplo, la carrera de archivística, sino que son más bien especializaciones que se pueden ir haciendo a través de diplomados o de cursos. Pero claro, eso también nos da cuenta de la falta de interés que existe por este resguardo. Pero esperemos que vayan las cosas mejor, por lo menos ya quienes estamos en las instituciones hemos tomado conciencia de eso, y esta instancia nos demuestra eso. Bueno, muchas gracias. Sigamos con Juan Carlos. Está silenciado, Juan Carlos. Ahora sí. Saliendo un poco primero de la respuesta y después voy a entrar en ella, por algunos comentarios que han habido, y aprovecho. Yo les quiero contar, existe el Ministerio de Medio Ambiente. Y desgraciadamente yo veo que entre paréntesis hay algunas puntos de vista diferentes con otro ministerio. Y aquí empiezan los choques, que yo digo que en realidad la política de Estado no tiene que ver con ministerios ni con personas, sino que una política de Estado. Y esta política de Estado significa, ojalá, lo que decía recién Julio, uno no debe esperar del que cambie, quien dirige la cosa, sino que esta cosa debería continuar, no importando quién sea. Bueno, en relación a esto del Ministerio de Medio Ambiente, ellos encuentro que han ido desarrollando una serie de instrumentos, y uno de ellos es la estrategia para el fortalecimiento de las colecciones biológicas en Chile. Y ya se han desarrollado varios talleres, creo que llevamos 4 talleres, por si acaso yo no pertenezco al ministerio. Llevamos porque he participado en los 4. Han habido reuniones así como estas, y hoy en día el ministerio llamó a una licitación para elaborar un directorio de las colecciones biológicas en Chile. Bueno, y nosotros nos presentamos y obtuvimos esa licitación. No por el monto, porque con el monto uno pierde plata casi con esto. Pero donde yo quiero, y apoyo esto, en que se va a poder visualizar las colecciones biológicas que existen en Chile y que son desconocidas, porque la gente está muy circunscrita a los conocidos o a donde conoce, y el resto como que no existe. Así lo que mismo se quejaba un poco Danilo, decía, la colección de entomología Luis Peña
es más conocida en el extranjero que aquí en Chile, lo cual no me queda la menor duda que pueda ser así. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos al debe, pero este tipo que va a través de la estrategia que presenta el Ministerio, creo que podría ser una posibilidad de ir visualizando cosas. Ahora, en cuanto a esto de la memoria basada en documentos, en realidad yo prefiero hacer una sinonimia. Yo digo, nuestros documentos son nuestras muestras biológicas. ¿Por qué? Porque esa muestra biológica aporta toda una información que ella trae consigo. Y una cosa es conservar esta muestra, pero también esta muestra trae una información que es intrínseca, que es lo que señalaba también Danilo, y esta información intrínseca es qué es lo que es este ejemplar, cómo lo estudio, qué me muestra, y la otra extrínseca, que muchas veces me explica esta intrínseca, que es los datos que trae acotado a esta muestra. Uno puede decir, oye, sí, simple, lo único que dice es dónde fue colectada, en qué fecha fue colectada, e incluso quién la recolectó. Pero si uno empieza a analizar, uno dice, ¿dónde se recolectó? Ah, se recolectó en Santiago. Por lo tanto, es muy probable que esas especies representadas por estos ejemplares no están presentes ni en Arica ni en Puerto Montt. ¿Y por qué? Porque hay condiciones ecológicas que son diferentes. Y eso lo puede mostrar incluso a veces las observaciones que trae consigo. Pero sí también la fecha, porque yo me voy a dar cuenta que esos ejemplares aparecen en el mes de septiembre o octubre y no aparecen en marzo o abril. Por lo tanto, ahí hay una información que me está entregando de los momentos de su actividad. E incluso el colector también me da una base porque con él yo puedo saber, digamos, dónde anduvo recolectando y si realmente de repente aparece una localidad donde uno sabe que este señor nunca estuvo metido, lo más probable es que esa información es errada. Bueno, por otro lado, está este asunto ahora, tengo mis ejemplares, y mucha gente a veces piensa que ya se colectaron, están guardados en una caja, están guardados en unos frascos, pero resulta que los frascos, por muy tapados que estén, el líquido conservador se evapora. Y en el caso de las colecciones secas, sea de insectos, sea de herbarios, bueno, hay otros insectos que les gustan mucho las colecciones, no para estudiar, sino para comérselas. Entonces, si no uno está colocando líquidos preservantes, o si no líquidos, sino sustancias que eviten la penetración de estos, digamos, comedores de colecciones, se pierden. Pero todo eso significa tener un personal que esté preocupado todos los años y todo el año de que no quede el frasco vacío, que no entren insectos a comerse las hojitas de los herbarios, o incluso a veces, de esto que usted habla mucho, de los documentos. ¿Por qué? Porque también en general nuestras colecciones no están, de ellos, en lugares en la cual debiera haber una ambientación de temperatura y humedad controlada. Así que eso es más o menos lo que quería señalar, de que nuestros documentos son esos, lo cual no quita, como alguien decía, de que uno pudiera guardar incluso las cartas de los colegas que mandan del extranjero o nacionales pidiendo información, o cuando entregan ellos el material, o lo que sea, que también es una memoria que hay que guardar. Muchas gracias, Juan Carlos. Súper enriquecedor siempre escuchar, bueno, yo vengo de las humanidades, la Cami también, estas otras visiones, porque claro, son otras lógicas de pensar las cosas y como que nos abre la cabeza. También muchas gracias por las buenas noticias sobre el tema del ministerio, porque ya estábamos como deprimiéndonos. Eso. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esta ronda de preguntas? Iván. Perdón, me pongo un poco latero, pero creo que es importante como mencionar algo que sale un poco en esta conversación, que tiene que ver con las especialidades de cada disciplina, que creo que la idea como que es no separar, creo que los museos permiten como el intercambio de saberes.
Y no se trata de gente que seamos de los museos ni o gente que de las ciencias. Creo que estas instancias nos permiten saber, o sea, cada uno de nosotros que estamos acá somos los que más sabe con respecto a ciertas temáticas en estos museos. Y creo que eso es fundamental asumirlo, saberlo y externalizarlo. Creo que instancias como esta permiten precisamente eso, ¿no? Como tú decías, como la mirada que tiene con respecto desde una propia disciplina, ¿no? Aplicada a estos espacios. Que creo que es súper interesante, ¿no? No se trata como de que, de hecho, creo que, como tú decías, la Natalie, no hay formación oficial, salvo diplomado en archivística. En museología pasa exactamente lo mismo, la gente como la Cami fue al exterior a perfeccionalizarse. Entonces da cuenta de que, claro, que en Chile la formación profesional desde el lado de la museología es muy precaria, pero sin embargo creo que la experiencia que cada uno ha tenido en cada una de estas instituciones es fundamental. Y sería de hecho súper interesante pensar, Cami, a lo mejor organizar como una especie como de otra, para poder mostrar trabajos. Creo que eso es fundamental de hacerlo, ¿no? Desde la experiencia que cada uno ha tenido con sus propias colecciones y sus propias complejidades. Porque claro, las colecciones son complejas y son diversas, pero cada uno la ha resuelto de una manera que en el fondo su propia formación se la permite. Y compartir eso creo que sería súper interesante en una instancia a futuro, ¿no? Y nuevamente agradezco esta posibilidad del foro, que eso ha permitido, ¿no? Conocer, yo no tenía idea de la universidad en Concepción había este museo, lo asumo, tampoco tenía idea que tenía otra colección arqueológica también dentro de su colección, que me parece maravilloso, ¿no? Y la idea también, ojo, ahí de descentralizar los espacios como museísticos, que creo que es fundamental. Gracias, Iván. Cami. Sí. Ah, Julio. Profesor. Julio. Profesor, dele usted nomás. Gracias. Sí, la verdad que comparto esa visión multiprofesional, pero que va también más allá de las actividades o las profesiones que tenga uno y la particular visión que pueda tener desde cada una de sus profesiones sobre el museo, ¿ya? Algunos más con la énfasis en la museografía, otros más con énfasis en lo que es archivo propiamente tal, otros más con respecto a lo que es la disciplina, las profesiones de las cuales nosotros venimos, y que por tanto yo soy médico internista y soy académico de anatomía, y estando en un museo en el cual no solo es una cosa de una visión que uno pueda tener parcial de esto, sino que también del tiempo que se le pueda asignar a un trabajo de museo. No es lo mismo estar 100% en una labor de museo que debería ser así y que sin embargo, y por eso pongo el énfasis en el asunto de las autoridades en una universidad o en todas las universidades en las cuales las contrataciones de personal, el perfil que haya que tener, depende específicamente de ellos, no de nosotros. Y por eso la asignación de recursos es tremendamente importante en este tipo de instituciones, no solo para requerir personal humano necesario, sino que también para herramientas y tener recursos. Siempre hay una problemática de queja constante, que no hay recursos, que no hay dinero, que no hay esto o lo otro. Y eso es lo que realmente nos está afectando, donde ya te llegan instituciones externas, piden información como que estuviera todo esto muy estandarizado, como que hubiese incluso hasta un director de un museo, que hubiese un curador, que hubiese una secretaria, que hubiese personal, que hubiese bibliotecólogo, que hubiese archivo. Y eso no existe. Entonces, esta invisibilidad de la problemática también es importante de alguna manera romper para poder establecer o poner ahí sobre la mesa los problemas reales que cada museo tiene, en el entendido que uno igual tira para adelante y con todas las dificultades que tenga, va a tratar igual de hacerlo, porque antes la problemática está bueno, y si uno se va, me voy, ¿y qué queda? ¿Qué se pierde? Al final la respuesta es peor. Entonces, también de repente las instituciones juegan a eso, a la camiseta puesta de la gente por los museos, y más que mal estamos acá metidos en esto, conversando, este conversatorio justamente sobre lo mismo, porque nos interesa. Pero también yo creo que hay que exigir, hay que poner los puntos sobre las IES a la gente que
políticamente en algún momento está a cargo de esto y que toma decisiones que no son necesariamente que no pasan por uno, pero hay que exigir también. Sí, toda la razón. Cami. Sí, bueno, yo voy a tratar de, como de tomar varias cositas que acaban de mencionar. Cuando nosotros empezamos a hacer este proyecto, sabíamos de antemano, porque trabajábamos, hemos tenido experiencia trabajando en espacios patrimoniales al interior de universidades, que esto iba a ser, como dijo Iván Oyarzún, una caja de Pandora, que era una pregunta que en muchos espacios a lo mejor iba a incomodar, o iba a asustar, o iba a preocupar, o, entonces para nosotros, por un lado, contar como con todos ustedes en este proyecto ha sido sumamente importante, porque teníamos el temor de que ante una pregunta que sabíamos que podía ser compleja, porque sabemos las carencias que tienen estos espacios y que probablemente nos íbamos a encontrar con experiencias muy distintas en cuanto a la pregunta por el papel. Nosotros decíamos, obvio que hay espacios en donde esto no ha sido tema nunca, y no lo veíamos como algo malo, lo veíamos como una posibilidad. Pero sí, para nosotras, por eso lo planteamos siempre como un diagnóstico, porque nos interesaba justamente hacer esa constatación, porque compartimos la visión que tiene el profesor Julio Cárdenas, de que es necesario exigir, pero para exigir también hay que tener información sobre la mesa. Levantar datos, levantar conocimiento, y por eso dijimos ya, entonces, si nos interesa en el fondo la historia de los museos, si nos interesa pensar museológicamente en estos espacios, y un paso ineludible, y ahí es donde me tomo de un comentario que alguien hizo antes, no recuerdo quién, que tiene que ver con, sí, Romina dijo, el archivo y el documento ha sido poco valorado. Y yo estoy de acuerdo, creo que Chile, en términos de política pública, ha sido poco valorado. Todavía se está peleando por una política de archivos a nivel de Estado. Entonces, al interior de las instituciones todavía sigue siendo problemático. Lo que en contraposición al mundo académico e intelectual es muy contradictorio, porque en la academia y en el mundo intelectual humanista, el archivo es un boom, y es como en términos intelectuales ha sido muy pensado, muy discutido. Desde los años 80, de la década 80 del siglo pasado, hay mucha literatura filosófica, disciplinar, que habla de los archivos desde distintos puntos de vista, la identidad, las comunidades. Pero en la práctica en nuestro país no se ha materializado, y en términos como de instituciones culturales, instituciones públicas, tiene, desde mi punto de vista, además el valor de la transparencia, ¿cierto? De que las instituciones que son públicas documenten sus procesos y sus procedimientos, no solo, por ejemplo, para poder tener por ejemplo, como yo, que soy investigadora en historia de museos, que me interesa la documentación de los museos para poder construir historia de museos, sino también por una responsabilidad pública de lo que es lo que se hace en museos públicos. Eso como por dos lados. Entonces, yo creo que el rol del documento en el museo es múltiple. Tiene que ver con esa transparencia de las instituciones, tiene que ver con documentar sus prácticas, también de manera interna, como alguien mencionó, como saber qué es lo que se ha hecho antes de nosotros, y no pensar que llegamos a inventar la rueda cada vez que llega alguien nuevo a una institución, darle continuidad a los procesos, darle sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo de las instituciones. Y también tiene esa dimensión histórica, que en el fondo que nos permite historizar y mirar críticamente lo que se ha hecho en términos culturales. Entonces, creo que ha aparecido mucho eso, y la importancia justamente como de que de que esas inquietudes se materialicen en institucionalidad y en recursos y en apoyo concreto, porque y ese es como uno de las motivaciones, como de tener este espacio de conversación también, de conocernos. O sea, yo creo que los espacios culturales en Chile son espacios precarios, y que la manera de crecer es crecer juntos, no aislados. Entonces, estoy un poco entusiasmada. Ese es mi comentario. Podría seguir hablando mucho rato, así que me callo. Gracias, Carmen.
¿Alguien más sobre esta pregunta o pasamos a la siguiente? Pasemos a la siguiente entonces. En virtud del tiempo, porque nos quedan 15 minutos, bueno, vamos a ir por la ronda de la última pregunta y yo voy a hacer los comentarios al final, podríamos todos comentar al final. Y bueno, la tercera pregunta es, considerando la trayectoria de cada una de sus instituciones museales, ¿cuáles son los desafíos contemporáneos para los museos de ciencias? Iván. Ya, vamos a hacerlo express porque creo que hay que respetarse también en esta instancia. Yo creo como desafíos es en lo que me compete a mí, seguir trabajando por, como dijo la Romina, democratizar el patrimonio científico universitario. Creo que eso es fundamental en el trabajo que uno hace, seguir trabajando con las comunidades, externalizar el museo más allá de su infraestructura, más allá de sus colecciones. El museo no tiene que ser solo una infraestructura arquitectónica, no solo es una caja. Creo que el museo tiene que ir un poco más allá, atraer esa comunidad, atraer ese interés. Y seguir derribando mitos, yo creo. Creo que es fundamental en los museos científicos seguir derribando mitos con respecto a ideas preconcebidas que se tienen, ¿no? Y porque la memoria es súper frágil, y la memoria de este país, y a propósito de lo que decía la Cami, ¿no? Y la historia de este país, cada vez se acota más, ¿no? Cada vez que un chico va al museo y una de las preguntas como que le hacemos como, ¿tú sabías que hace 100 años atrás el agua no era potable, por ejemplo? Y que antes no era abrir la llave y tomar agua, y con tranquilidad. Y esa pregunta creo que se instala como una posibilidad como de ir derribando mitos, ¿no? Nos pasa ahora que estamos trabajando con mujeres en las ciencias, a propósito de la colección de tesis de mujeres científicas. Eso también es súper importante, ¿no? Si bien el rol de la mujer en la ciencia es precario, este mito, ¿no? De que en mujeres como que hicieron ciencia solo hace un par de décadas atrás, claramente se está quedando relegado como, no, hay mujeres que están haciendo ciencia desde la Griselda, desde la Loíza en adelante, y mucho antes también, ¿no? Lo que pasa es que la institucionalización y la academización es como que marca ese precedente, ¿no? Y vamos derribando mitos, ¿no? Nosotros nos encontramos con químicos farmacéuticas desde 1800 y tanto a 1930, en que había más mujeres químicos farmacéuticas que hombres. Y eso nos pasa. Creo que eso es desafío, como les decía, es seguir derribando mitos con respecto a la ciencia, ¿no? Acercarla, creo que eso es fundamental. Nosotros estamos haciendo un estudio con respecto a, por ejemplo, esa separación que hay entre hombres y mujeres en acceso a educación formal en las ciencias, ¿no? Y eso es parte importante del trabajo que nos compete. Sí o no, no sé, pero nos pasa, ¿no? Entonces, acercar la ciencia desde una manera mucho más cotidiana, ¿no? El desafío que en nuestro caso como museo nos ponemos, como ir un poco más allá del conocimiento duro, que creo que es necesario y fundamental, es indispensable seguir haciendo ciencia, pero también creo que es indispensable salir del laboratorio, salir de las aulas y poder acercar a la comunidad y hacerla mucho más amable y mucho más cercana. Eso. Gracias, Iván. Bárbara. Bueno, tomándome de la mano también de la idea que dejó puesta Iván, yo creo que la democratización es un desafío que tenemos que seguir desarrollando, no solamente quedarnos en el área académica, sino que también llegar más allá de lo que es el límite de la universidad. Y yo creo que algo muy contemporáneo que se está dando muy hoy en día es la tecnología. O sea, yo creo que como museo nos tenemos que hacer cargo, tratar de implementar estas tecnologías para llegar más allá del ámbito universitario. Por ejemplo, en las redes sociales. O sea, los museos pueden seguir educando, no necesariamente dentro de lo físico de la institución de museo, sino que también pueden llegar más allá del público, no solamente en el área física donde estamos ubicados, por ejemplo, que la mayoría de acá estamos en Santiago o en regiones, sino que llegamos más allá, inclusive fuera del país. Y todo esto lo podemos hacer gracias a esta tecnología en la que estamos inmersos hoy en día, que es el Internet. Y yo creo que esa herramienta tenemos que seguir utilizándola y potenciarla. Por otro lado, ya hablando más de
la organización o la institucionalidad de museo, también seguir desarrollando eso, o sea, tratar de institucionalizar más lo que es el museo. Por ejemplo, acá en el Museo de Embriofetología, si bien estamos inmersos dentro de una universidad, no estamos, entre comillas, como reconocidos, o sea, no tenemos una institución propiamente tal. Nosotros existimos porque sí. Es algo bastante precario en ese sentido, y un desafío es poder hacernos cargo de eso para lograr una institucionalización mayor. Y por último, también relacionado con los diferentes orígenes de cada una de las personas que trabajamos en los museos, es la especialización, o sea, adentrarnos en estos desafíos que provocan, por ejemplo, este proyecto sobre la archivística, tratar de interiorizar un poco este conocimiento para también ir por ese lado. Y se me estaba olvidando otro punto que no es menos importante en cuanto a todos los museos que exhiben material biológico, sobre todo material humano. Yo creo que es algo no solamente contemporáneo, sino que es algo transversal en el tiempo, en cómo nosotros debemos abordar las exposiciones para inculcar en los visitantes cómo ellos abordan la exposición, desde un punto de vista, tratar de inculcar un punto de vista más educativo, más que de un punto de vista morboso, que suele darse en los museos que exhiben restos humanos. Gracias, Bárbara. Catherine y Romina. Sí, yo, bueno, comparto mayoritariamente lo que dice Iván. Creo que ese es el trabajo que estamos haciendo hoy en día, de democratizar la información, ponerla al acceso de toda la comunidad que pueda visitarnos de regiones y a través de las tecnologías, como lo comentaba Bárbara también, y poder llegar a otros espacios y hacer este vínculo desde las ciencias que pueda motivar a niñas a que estudien, a que se interesen, a que tengan estas ganas de aprender y no verlo algo tan lejano, a que podamos llevar el museo a la calle, a que las personas vean que la salud pública y la historia y la memoria de la salud pública en este país es parte de todas y todos, no solo de un grupo. Sacarnos, a nosotros como Museo de Medicina nos queda como el desafío de sacarnos un poco la elite del médico, en el fondo, y levantar todas estas otras áreas, disciplinas de la salud, como fueron las matronas, las enfermeras, que han dado una nota muy alta, donde fueron las mujeres las que levantaron estas carreras y que permiten que hoy día tengamos la base de la salud pública y la atención primaria viene de ellas. Entonces, resaltar y rescatar todo este tipo de conceptos y de las mujeres que son parte de esta salud, de esta ciencia también. Y por otro lado, como decía ahí el profe Julio, dar la pelea también, dar la pelea para que nosotros como trabajadores, como trabajadoras acá con la compañera, podamos pelear y disputar estos espacios, tanto de los archivos como los museos en nuestras propias instituciones, con el tema de los recursos, de la importancia, pero también a nivel país yo creo que es una labor que nos correspondería, claro está, dependiendo de los intereses de cada uno, que se pueden dar en conjunto, o sea, tener estas instancias donde podemos hablar de ciencia, hablar de museo, hablar de comunidad, de cómo nuestras disciplinas se podrían compatibilizar, podríamos darnos apoyo entre acá todo el personal, y no sé si a lo mejor ir al Museo de Concepción, pero sí podemos tener estas conversaciones donde si alguien tiene alguna duda de archivo, de cómo tratar el papel, de un almacenamiento, o sea, podemos compartir conocimiento. Y eso también es nuestra tarea hoy en día, donde entre trabajadores y trabajadoras del área de los museos y de ciencia además, podemos tener estos lazos que nos permitan dar una pelea un poquitito más alta
que solo mostrar lo que tenemos y solo mantener la memoria, sino que hacer que esto no se pierda si mañana nosotros nos vamos a otro lado, si alguno de ustedes se cambia de trabajo. Y con el tiempo también, porque al final a lo mejor nos quedamos acá, pero un día no somos eternos. Entonces, mantener esas peleas y dar estos espacios creo que es la labor y los desafíos que tenemos a futuro. O sea, ya dimos el primer paso, nos conocemos, compartimos, estamos cerca, con Julio estamos aquí mismo. Entonces, bueno, Iván trabajamos, viene de vez en cuando por este lado, entonces claramente tenemos este primer paso y este desafío es importante. Eso. Muchas gracias, Romina. Danilo. Bueno, yo creo que el desafío más importante es no matar el Sísifo interno que tenemos, seguir trabajando con determinación, pese a todas las dificultades, a las cuitas, a los problemas, a las adversidades, seguir trabajando. Segundo punto, sin duda, un consorte tecnológico es de gran ayuda, con el objetivo de dar a conocer nuestro trabajo a un público lego, con la finalidad de aportar al desarrollo del país, de la sociedad. Nuestras áreas son demasiado especializadas, muy técnicas, áridas en cuanto a la lectura, no es literatura. Entonces, limar estas asperezas, hacer un poco más grato y más accesible a la comunidad lo que hacemos. Y en último punto, como gran desafío, yo creo que es formar precisamente personas interesadas en esta pasión. No lo considero un trabajo, más bien una especie de pasión. Y con esa misma inquietud, con esas mismas ganas de seguir. Lo que más tenemos en nuestro trabajo son dificultades, son adversidades, son problemas. Tratar de solallarlos lo mejor posible. Muchas gracias, Danilo. Julio. Ok, sí, la verdad que, bueno, en verdad más que democratizar, como una cosa más bien política, universalizar ahí el acceso a una población que parte en realidad de lo que a uno le gusta, esta cosa de lo biológico, del cuerpo humano, de lo anatómico. En realidad, tratar nosotros el desafío es de aumentar más el acceso a las comunidades. Cuando nosotros partimos fue por una visita de un jardín infantil, acá hace muchos años atrás, estoy hablando 30 años atrás prácticamente. Y hoy ya vamos año a año aumentando y hoy vamos en 12.000 personas, de chicos que son de la enseñanza media por aspectos vocacionales y que hemos bajado la edad, ahora vienen colegios incluso de enseñanza básica. Y por eso, ese es justamente de lo que es la morbosidad, le hemos ido quitando en la medida que se va informando. Cuando uno va viendo el cuerpo humano, la maravilla que significa el cuerpo humano, cuando viene el Día del Patrimonio, dueñas de casa, cuando vienen familias a conocer cómo es uno por dentro, y que en verdad no tiene por qué gustarle a todo. O sea, gente que va a ser arquitecto, que va a ser ingeniero, que va a ser abogado y que no le gusta el tema. Bueno, hay que el desafío es crear museos que muestren un poquito esa disciplina también. Yo creo que ha sido un poco el desafío que hemos tenido todos estos años y que de cierta manera la gente ha respondido de muy buena forma a lo largo de este periodo. Romper esa discriminación, el acceso, realmente dar algunas instancias de concursos para que puedan venir, contacto con sus municipalidades, el mismo Ministerio de Educación para facilitar. Nosotros estamos enfocados básicamente en ello. Si bien es cierto, vienen personas en forma individual, la verdad es que nuestro acceso, no solo desde el punto de vista personal, físico, sino que también nuestro otro desafío va a ser en ampliarlo
a personas que físicamente no puedan estar acá, o sea, digitalizar, hacer un acceso computacionalmente más factible, de acuerdo a las tecnologías. Creo que eso realmente es algo que a nosotros nos importa muchísimo, y en forma interna, bueno, ir viendo todos estos procesos que desde el punto de vista museográfico tienen que estar establecidos en un instituto de anatomía, que tiene un museo como parte de una institución universitaria, y que va a demandar también el mantener una gestión, un organigrama, gente que esté dedicada realmente a esto para darle una mayor capacidad realmente de funcionamiento a lo que verdaderamente podemos llamar un museo. Eso básicamente son nuestros desafíos. Muchas gracias, Julio. Juan Carlos. El profesor está muteado. Una de las cosas que complica el sistema de los museos está, por un lado, los museos que uno conoce, el Museo Nacional, el Museo del Teatro de Concepción, el Museo de Valparaíso, donde la labor fundamental que ellos tienen es la extensión, la divulgación, la educación. ¿Y dónde están fallos ellos? En el personal que pueda hacer investigación sobre esos materiales. Por el contrario, en los museos universitarios o colecciones universitarias, lo que hay es profesores e investigadores que están a cargo de una colección, están a cargo de un museo, pero con el agravante de que en la universidad del día de hoy es muy competitiva, y a las personas las evalúan fundamentalmente por su productividad científica. Entonces, esos colegas que están preocupados de una colección u otro, justamente están con ese problema de decir, bueno, si le dedico mucho tiempo a la colección y a la docencia, pero no le dedico a la investigación, el día de mañana voy a ser o mal evaluado o pobremente evaluado, y eso va a significar un problema en mi carrera académica. Entonces, desde ese punto de vista, en la parte universitaria se necesita justamente personal que ayude a esta tarea, para que también se pueda hacer una labor de divulgación y no solamente una labor, digamos, interna, como son muchas veces las colecciones en que solamente las consulta investigadores. Así que esa es una tarea de ello que no sé cómo se va a solucionar, pero por lo menos yo diría algo se puede hacer. Y lo otro es, ¿cuál es la tarea del futuro? Ahora, fuera de poder conservar este tipo de situaciones, es de que no solamente, en el caso de los universitarios, no solamente es hacer investigación con esos materiales que se tienen, sino que también hay que darle a conocer a nuestra ciudadanía, saber, digamos, lo que tenemos, saber lo que ellos significan, y eso justamente es también fundamental para que realmente tenga una retribución la sociedad que quiere mantener estas colecciones. Y también desde el punto de vista de la conservación, está ahora que se decía recién, el mundo digital. Entonces ya no basta con hacer, diría yo, catálogos físicos, tarjetones físicos, fichas físicas, sino que esto hay que ahora digitalizarlo en computadores. Pero como decía alguno de ustedes, sí, pero esto no queda a salvo que el día de mañana haya un incendio. Por ejemplo, la Escuela de Medicina del año 43, 45, se quemó. Y ahí se perdió material, digamos, lo que tiene relación conmigo, material, el petrológico que tenía ahí el doctor Roberto Donoso. Bueno, entonces, esta digitalización no solamente tiene que quedar guardada en un computador, en un disco duro que esté ahí mismo en el mismo museo o en la misma universidad. Entonces, ahí se decía, esto tiene que estar en la nube. Hay que subir esos datos a la nube. Y estas nubes, hoy en día, por ejemplo, otra vez coloco, en que nos hemos estado poniendo de acuerdo con una gran cantidad de colecciones a nivel mundial.
hay muchas plataformas, pero nosotros aquí como país elegimos una, y esa fue el BGIF, el Global Biodiversity Information Facility, y en un sistema Darwin Core. Y eso permite, por un lado, en que todos los que pidan la información a esa colección, a ese museo, pueden tener acceso. Y si están subidas a esta plataforma internacional, de cualquier parte del mundo se puede visualizar los datos que mantiene esa colección. Yo creo que ese es un primer paso. No creo que podamos todavía llegar, ni siquiera digo en los próximos 5 o 10 años, a lo que tienen otros museos, como en el caso del Museo Natural de París, que tiene no solamente digitalizado, sino que tiene fotografiado todos los ejemplares que tiene en su colección, que son no sé cuántos millones. Pero esa es, digamos, la otra visualización de nuestras colecciones. Y lo mismo va para el caso, diría yo, de lo que hablan ustedes mucho, de la memoria en documentos. También esos documentos tienen que ser escaneados, digitalizados y conservados también en estos medios, digamos, que ya no son solamente físicos. Y el físico, como les decía a usted, necesita también mantener en el lugar en que se guardan estos condiciones de humedad y temperatura para que ya no sean solamente insectos, sino que también llegan los hongos a deteriorar todo este patrimonio que debe quedar a posteridad. Eso sería. Muchas gracias, Juan Gracias. Carlos. Vamos cerrando entonces. No sé si alguien quiere comentar esta ronda. ¿No? Bueno, yo fui anotando aquí un poco porque se repitieron varios de los desafíos. Yo fui anotando un poco a modo resumen para ir cerrando esta instancia. Los desafíos que nos quedan entonces, y que los comparto también como parte de la Sala Museo Gabriela Mistral, también museo universitario, la importancia de democratizar y universalizar el acceso a las comunidades, el acceso del patrimonio universitario a las comunidades. También la descentralización, que fue algo que se repitió también durante toda la conversación, dar más acceso a las personas también de regiones o de otras partes del mundo y con ayuda de las tecnologías. Y en ese sentido también la importancia de ir digitalizando nuestras colecciones, algo que estábamos comentando con Cami antes del foro, como una posibilidad de respaldar los documentos ante el peligro de la desaparición. También alguien mencionó por ahí que para mí es muy importante el trabajar desde un enfoque de género a través de las colecciones de los museos y dar la pelea para ser reconocidos. Por ahí también lo mencionaron varias veces. Dar la pelea y exigir, porque somos instituciones importantes. También fomentar la contratación de especialistas y fomentar el trabajo interdisciplinario. También la colaboración entre las instituciones. Creo que ahí eso sería. Bueno, y también la importancia de motivar el aprendizaje sobre estas instituciones y darle un impulso también a que las personas puedan aprender de los museos. Eso, Cami, no sé qué quieres cerrar. Sí, nada, solamente agradecerles a todos su colaboración y su compromiso con el proyecto. Para las personas que nos interesan los temas de museos y de patrimonio, desde un lugar independiente además, somos investigadoras independientes, es muy fundamental contar con el apoyo de las instituciones con las que queremos colaborar. De todas maneras, si no, no se podría hacer investigación o ningún tipo como de iniciativa si es que las personas no te abren la puerta. Hemos tenido experiencias en donde han habido espacios que no mencionaré, pero que cerraron las puertas a esta invitación, y creo que es una lástima, porque justamente nuestra intención, y creo que se ha demostrado en esta conversación que hemos tenido en el día de hoy, es justamente ayudar a gestionar espacios de encuentro, de fortalecimiento, para poder dar a conocer, pero también para
darle fuerza a espacios patrimoniales que han quedado un poco invisibilizados en esta compleja interseccionalidad en la que se encuentran al estar dentro de universidades y tener una pata en el mundo cultural, una pata en el mundo de la educación y otra pata en el mundo de la ciencia. Y creo que al contrario de lo que ha ocurrido, que es esta suerte como de invisibilización de las problemáticas específicas que tiene el museo universitario, es justamente ese lugar como de borde de muchos mundos que hace que los museos universitarios sean particularmente importantes, particularmente interesantes y particularmente entusiasmantes y que pueden llegar a cumplir un rol en la sociedad sumamente relevante, especialmente, por ejemplo, en la época, en los tiempos que corren, en que estamos recién sintiendo que estamos empezando a respirar de una pandemia terrible y en donde en una época de las comunicaciones y las fake news es importante que podamos también tener un lugar en esas conversaciones. Así que nada, agradecerles a todos su participación y agradecerle a las personas que nos hayan visto conectados. Tuvimos un problema con la transmisión por YouTube, pero no importa, después subiremos el registro y a los que vean este registro en el futuro. Así que muchas gracias a todos, nos despedimos entonces. Tomaré la palabra, la sugerencia de Iván, veré la posibilidad de que hagamos otra actividad para que presenten quizás alguna cosa de su actividad o de lo que hayan hecho. Me parece que es una sugerencia sumamente interesante, importante. Sería muy lindo poder que desde este proyecto podamos ser los que gestionemos estos espacios de encuentro. Así que se lo agradezco nuevamente. Chao, y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, que estén bien. Chao, chao. Igualmente, chao, Que chao. estén bien. Igual, gracias por todo.